Dios te bendiga, Dios te guarde y bienvenidos a tu programa Éticas Pastorales. Ética Pastoral con el pastor Bravender Cabrera. Hola, mi nombre es Bravender Cabrera, soy el pastor general de la Iglesia Templo de Alabanza y Adoración y hoy me acompaña. Mi nombre es Ricardo Figueroa, soy líder de caballeros de aquí de la casa, Templo de Alabanza y Adoración. Y estamos hoy reunidos porque vamos a hablar sobre un tema sumamente interesante. Ricardo, ¿cuál es el tema de hoy? Se me perdió una oveja. Se me perdió una oveja. Así que vamos a tener muchos más invitados. Este es el primer episodio, pero vamos a tener muchos más invitados, entre ellos el pastor de jóvenes, el pastor Eddie Cruz, a lo mejor su esposa María Cruz, ¿verdad? Nuestra amada pastora Vanessa Forastieri. También, ¿quién más nos acompañará? Posiblemente el evangelista Elmer López. Ajá. Y va a ser de bendición. Esto va a ser un tiempo poderoso. Amén. Adicional a eso, tenemos unos recursos, ¿verdad? Que hemos ya hablado con ellos, nos hemos contactado con ellos, Sí. que ellos también van a ser parte de esta aventura, ¿verdad? Que vamos a estar comenzando en este día. Así que te estamos pidiendo, por favor, que nos sigas a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? templodealabanzaadoración.com, ahí está nuestra página web, ¿verdad? Y a través de Facebook, a través de Templo de Alabanza y Adoración, también.com. ¿Ok? También tenemos YouTube, ¿verdad? Tenemos YouTube y YouTube también lo mismo, templo de alabanza y adoración.com, nos puedes seguir ahí. Te vamos a pedir que por favor tú te suscribas, ¿verdad? Y le dejas la campanita en YouTube, ¿verdad? Para que tú nos puedas seguir, ¿verdad? Y tú puedas estar notificado cada vez que nosotros subimos, ¿verdad? Un nuevo episodio o a lo mejor si subimos un nuevo episodio o una predicación. ¿Cuál es la emisora de radio? Radio Moon Pacto. Descarguen la aplicación TuneIn en tu dispositivo móvil, Android, Apple, y puedes sintonizar el contenido de la iglesia 24 horas, 7 días de la semana, donde tenemos predicaciones de nuestro pastor Bravender Cabrera, el pastor Aquiles Acosta desde California, también está conectado ahí dando sus prédicas semanalmente. Y vas a poder tener acceso al servicio del domingo en vivo. En vivo. O sea, a las 10:30 de la mañana sintonizas el domingo Radio Moon Pacto, no importa dónde esté en el mundo. So, vas a la aplicación TuneIn, si buscas Radio Moon Pacto y donde quiera que esté, en cualquier parte del mundo, puedes sintonizar el contenido de Templo de Alabanza y Adoración. Exacto. Así que, bueno, vamos a comenzar de lleno ya con nuestro primer programa. Así que te invitamos que estés conectado, ¿verdad? Que te quedes ahí con nosotros. El tema está sumamente interesante y tenemos mucho que decir, ¿verdad? Y la escritura que vamos a estar usando hoy como base es el libro de Juan, capítulo número 10, y estamos desde el versículo número 1 al versículo número 6. Versículo número 1, el versículo número 6, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que decía. No entra, escucha bien esto, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y es salteador. Entonces, para yo poder entrar en esto, Ricardo, lo primero que tengo que hablar y lo primero que me llama la atención es esa palabra puerta, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al contexto en el cual se estaba usando para este tiempo, usualmente las ovejas estaban rodeadas, pero no es como ahora, que ahora se tiene unas verjas, tú sabes, se tiene cosas de espino para que la gente no pueda subir, sino que se hacían verjas con rocas, se daban unas rocas y dentro de ese
parámetro, ¿okay? Ponían una puerta y esa puerta usualmente era como de madera, algo que entraba y algo que salía. Pero es interesante lo que significa puerta, porque puerta es la abertura que permite acceder al interior de un lugar. Y entonces esto es poderoso porque tú tienes que entender que cada vez que hay una puerta, alguien te tiene que dar acceso. Amén. Tú no puedes entrar a ningún lugar al menos que alguien te dé acceso a tu poder entrar por una puerta. O sea, si tú estás entrando a cualquier otro lugar, ¿verdad? A cualquier otro lugar en la cual a ti te inviten y tú no estás entrando por la puerta, hay un problema. Hay algo que está pasando. ¿Algún comentario sobre esto? Estaba hoy, precisamente vi un video que me pareció gracioso, Ajá. pero a la misma vez me hizo cambiar la perspectiva de ver este tema. Y fue que este pastor se reúne con un miembro, un miembro de otra iglesia, Ajá. y a su vez trae consigo 2 miembros de su iglesia. Ajá. Y es un video que está en las redes, está un poco gracioso, pero a la su vez se está trayendo un mensaje real, Ajá. vamos a decir real. Y cuando lo veo que el hombre le está diciendo, el pastor le está trae a estas 2 personas para tratar de persuadir a esta oveja de otro pastor. Entonces, que estaba pensando, porque quise traerlo como forma de introducción, porque es lo que a veces es lo que el enemigo comienza a actuar. Ajá. Trae personas por puertas traseras o por puertas que no existen Ajá. y no vienen por la puerta del frente, Correcto. porque saben que si vienen por la puerta de enfrente no le van a dar acceso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Usa la altimañas, usa personas dentro de la misma congregación que no están espiritualmente bien Ajá. para agarrar personas de otro lugar. Correcto. Y el video que tú me enviaste, porque tú me lo enviaste y yo lo pude ver. A mí hay algo bien curioso en especial sobre este video en particular. Y es que el pastor trae a sus 2 ovejas, ¿verdad? De su iglesia. Y dice, las traigo para que den testimonio. Porque testimonio, sí. Para que den testimonio. Entonces, cuando tú ves el testimonio de ellos es, escucha bien esto, el testimonio de ellos es, este pastor en particular, vamos a llamarle Pastor X, ¿verdad? Pastor X fue a predicar a nuestra iglesia, se unió al Facebook como amigo, me empezó a enviar mensajes. ¿Por qué? Porque supuestamente no me permitían danzar en la iglesia en la cual yo pertenecía y él vio en mí ese potencial. Comenzó a textearla a través del Facebook, comenzó a llamarla a través del Facebook y todo este tipo de cosas. Y fíjate el testimonio de ella, dice que él le ofreció. Yeah. Mira esto, que él le ofreció, ¿verdad? Una posición a ella dentro de la iglesia y la puso a ella como líder de danza. Como líder de danza. Entonces, esto hay que hablarlo, porque hoy día no se está viendo una ética pastoral. Hoy día no se está viendo una ética dentro de los ministerios. Últimamente lo que está pasando es que es eso mismo. Uno le abre el púlpito a una persona para que pueda predicar y esas personas lo que están haciendo es contactando personas dentro de la congregación y ofreciéndole posiciones, ofreciéndole trabajos, ofreciéndole un sinnúmero de cosas para que se vayan a la iglesia, ¿verdad? Para que ellos puedan supuestamente desarrollar su llamado dentro de esa iglesia. Y verdaderamente tenemos que entender que si Dios te llamó para ser pastor, tú no tienes que estar pescando en peceras ajenas. Si Dios te llamó a ti para ser pastor, tú no tienes que estar, como dice aquí, tú no tienes que subir por otra parte. Tú no tienes que subir por otra parte para tratar de llegar a las ovejas. ¿Ves? Algo que perdemos la perspectiva es que las ovejas no son nuestras, son de Dios. ¿Ok? Entonces, otra cosa que yo me pregunto es, ¿qué cara le vas a dar tú al Señor cuando Él te diga qué hiciste?
o cómo comenzaste tu congregación? El Señor sabe. Yo sé que sabe, Él pero, sabe. o sea, ¿qué excusa tú le vas a dar? Porque el que roba, roba. ¿Ve? Ya. El que roba, roba. O sea, si tú estás, el Dios nos ha llamado como iglesia a estar unidos. Dios nos ha llamado a estar, levantarnos el uno al otro. Somos un solo cuerpo, ¿verdad? Entonces no entiendo cuál es esta característica que algunos pastores están teniendo en la cual ellos están robando, llamando, ofreciendo posiciones. Voy más allá, ofreciendo hasta papeles legales por pertenecer en su iglesia, ¿ok? Para que las personas se muden y vayan a la iglesia. O sea, aquí es donde yo voy. La palabra de Dios no falla. O sea, la palabra de Dios dice, sino que sube por otra parte, ese es que ladrón y ese es salteador. Ahora, ¿qué es ladrón? ¿Qué es lo que tú entiendes por ladrón? Háblame sobre ese Pues mira, término. pastor, le encontré un significado muy interesante acerca de lo que es ladrón. Ajá. Y de la palabra griega kletes, es aquellos que roban cuidadosamente mediante un plan bien realizado. O sea, espérate. O sea, que roban con un plan. O sea, que ya la maldad del enemigo está dentro de ellos, porque todo esto es planeado. Todo es planeado. Esto no es que fui a visitar, que una persona me dijo, no me siento bien en esta iglesia y me gustaría visitarle. No, esto es algo que ya viene intencionalmente dentro del pastor, dentro del líder o dentro de cualquier otra persona. Ya viene con un plan para robarse a la persona o para robarse a las ovejas de otra iglesia. Es correcto. Y lo triste es, y dentro de las notas que tengo, pues, puse una pregunta. ¿Cuál debe ser la conducta de las ovejas en este aspecto? Oh, muy buena pregunta. Porque no todo podemos decir que es culpa del pastor que viene a persuadir la oveja. Ajá. Porque hay un dato muy interesante de la oveja que estaba estudiando, es que la oveja tiene la capacidad de guardar el rostro de una persona durante 2 años. Oh, wow. O sea, como a veces dicen que las ovejas son torpes o que las ovejas necesitan guianza, pero no, la oveja tiene una memoria que guarda la cara de una persona cuando la ve por 2 años. So que la oveja conoce al pastor. Ajá. La oveja no es un animal que literalmente yo voy a tu redil, siendo tus ovejas, y ellas van a seguirme a mí porque ellas te conocen tu voz. Exacto. Y eso es bíblico, según dice la palabra, que las ovejas oyen la voz de su pastor y le siguen. La oveja lo que pasa es que hay momentos que si la oveja se descarría, ahí entonces la oveja comienza a buscar dónde irse, pero y se deja persuadir. Entonces yo creo que no todo el tiempo es culpa del líder, sí es culpable porque lo hace con mala intención, pero cuando la oveja cede, creo que eso abre una puerta muy grande dentro de la vida espiritual de esa persona. Exacto. Para que entre ese espíritu de división, porque práctica, para mi entender, es un espíritu de división que se mete dentro estoy de acuerdo de la contigo. persona. Entonces eso trae a colisión el hecho de que la persona se va de la iglesia o sigue a este pastor o este otro pastor, ¿verdad? Pero se va no tan solo por el hecho de que a lo mejor no se le está sacando el provecho a ella o a él, no se le está dando la oportunidad, ¿verdad? Pero también se van por el hecho de que están fríos, ¿verdad? Encuentran una oportunidad, o este pastor o esta persona o este líder le está abriendo una oportunidad para él, para la persona poder desarrollarse como líder. Pero la verdad del caso es, ¿cómo está tu vida espiritual? De la manera en la cual tú accedes a irte con un líder, ¿verdad? De otra iglesia, en vez de por lo menos hablar con tu pastor, hablar con el pastor y dejarle saber, ¿sabes qué? Esto es lo que está pasando. Hay algo que yo noto y he notado a través de los años, y que uno como pastor, es que las ovejas se van, saben que cometieron el error, se fueron por otras razones, se fueron equivocadamente, ¿ok? Me jalaron, me llevaron, esta persona dijo que iba a hacer esto, que iba a hacer lo otro, pero no regresan a la casa donde se fueron, porque lamentablemente
se sienten como que no les vamos a poder recibir dentro de la casa. Entonces, esto me pone a pensar a mí también de una manera u otra, o sea, ¿cómo es posible que tú no puedas confiar en tu pastor? Exacto. ¿Cómo es posible que tú no puedas hablar, llamar a tu pastor y decirle, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y el pastor, o sea, la iglesia está abierta para todo el mundo. Todo el mundo, cada uno de nosotros cometemos errores. Cada uno de nosotros fallamos de una manera u otra. ¿Entiendes? Y todos necesitamos la misericordia de Dios, necesitamos el perdón, ¿verdad? Ese es el mismo plan del enemigo, a veces crear ese sentido, ese sentir de vergüenza en la persona que se va para que no regrese. Y otro punto aquí es que hay líderes que lamentablemente no funcionan si no están funcionando. Ujú. Y me explico. O sea, si yo no estoy en una iglesia donde yo te pueda o tocar un instrumento o predicar o hacer algo en el que yo me sienta o me vea expuesto, que me esté exponiendo a la congregación o a la gente que me estén viendo, no trabajar en algo que no me vean como en la limpieza o en el servicio, Ajá. sino que tiene que ser un puesto de altar. Esas personas no funcionan si no tienen una función dentro de la iglesia. Y es triste porque cuando les llega la oportunidad como esta, que les ofrecen algo, Ujú. que viene, como dice este texto que estamos tratando hoy, que viene el ladrón que escala esa piedra, se mete Se y mete. le ofrece algo y fácilmente se va porque lo que quiere es atención. Lo Ujú. que quiere es exposición, lo que quiere es, y es triste porque es la cultura que la iglesia cristiana de este tiempo ha creado. Exacto. O sea, si tú tienes que tener un ministerio exitoso, tú tienes que tener tantos likes en En Facebook, Facebook, tienes que tener tantos seguidores en WhatsApp o en en YouTube YouTube o o en cualquiera Instagram. en Ajá. Instagram, y todo lo estamos midiendo y lo estamos comparando con otros ministerios cuando la realidad era que lo que Jesús quiere es que salvemos las almas. Exacto. Y qué mejor trato como el trato personal, pero tristemente el enemigo usa esta herramienta para jalar a las personas, dividir iglesias y romper propósito. Y estoy de acuerdo contigo, lo más que hace es romper el propósito, Ya. porque hay algo que hay que notar, hay algo que debemos entender y que es que si la persona está sentada, es que todavía a lo mejor no es el tiempo de Dios. Amén. Hay un problema que tenemos en las iglesias hoy día es que viene alguien, ¿verdad? Y le da una palabra a alguien, venga un evangelista, un profeta de Dios, un maestro, un pastor, ¿verdad? Y sienta de Dios decirle a una persona, tú tienes un llamado pastoral, pero la persona no espera en el tiempo de Dios. La persona lo que hace es, Dios me llamó como pastor, o sea, ya mañana voy a establecer una iglesia y lamentablemente se tiene que entender que esto no es correcto. Y entonces esto daña. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que dentro de congregaciones tienen llamado pastoral, ¿verdad? Pero también se tiene que esperar en el tiempo adecuado de Dios, ¿verdad? Tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber algo. No es necesariamente me voy a ir. ¿Okay? Voy a abrir la iglesia y como no ha sido entrenado, no le han capacitado en el método de cómo poder abrir o establecer una iglesia, lamentablemente lo que hacen es que comienzan a llamar, ¿verdad? Y volvemos al tema, vuelve a llamar a la iglesia, vuelven a la iglesia donde ellos pertenecían y comienzan, ¿verdad? A comenzar a jalar. Y empiezan bien sutilmente, porque vamos a dar, por ejemplo, que la iglesia tiene servicio los miércoles de oración, de estudio de la palabra, y ellos establecen el primer servicio el martes. Entonces, ellos te lo adornan, ¿no? Pero como es el martes, ven y apóyame, Y ¿verdad? después y apoya a tu iglesia Y también. apoya a tu iglesia también, pero cuando vienen a ver, entonces te pone a dar estudios bíblicos, te pone a cantar en el coro, te pone a cantar, y cuando tú vienes a ver, entonces te sientes como que más atraído porque allá estás en el altar, que era lo que tú Que tú querías, querías. y todavía acá no te han dado la oportunidad porque no ha llegado el tiempo de Dios para exponerte, y entonces se te pone más llamativo. Y cuando vienen a ver, nuevamente, es un ladrón, porque aunque lo haya hecho de esa manera, la situación es que lo está haciendo porque quiere que robar, porque no tiene la capacitación de poder establecer,
¿verdad? Una iglesia como se debe, desde cero. Desde cero. Desde cero. Ahora, sé también que estabas hablando no tan solo sobre ladrón, perdón, pero también sobre salteador. ¿Y qué fue lo que pudiste encontrar sobre esta palabra salteador? Salteador, del griego lestes, estos usan la violencia para robar. Son más agresivos. Ok, entonces, o sea, ahora que dices eso, me trae a memoria algo. Estaba viendo un programa de televisión y esta persona se va a meter en una casa que no es de él. O sea, va a intruir en un lugar, pero el hombre sabe que el dueño de la casa tiene cuatro perros. Entonces, me llama la atención porque él sabe que el dueño de la casa tiene 4 perros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que él hace? Se va a meter, pero entonces lleva carne para poderle dar A los perros. para que los perros estén ocupados, ¿verdad? Con la carne. Tienes que poner eso espiritualmente ahora. No, pero es que eso es lo que intentan hacer. O sea, cuando nosotros ofrecemos y cuando nosotros vamos y nos metemos por la puerta delantera, pero sabemos los que están adentro, ¿verdad? Pero llevamos carne. O sea, nuevamente, estamos hablando que ya hay un plan intencional de poder robar. ¿Ok? Ahora, cuando lo ponemos de esta manera, podemos decir que esta persona no tan solo viene a robar, sino que trata de alimentar, o sea, llevarle una comida, pero lleva la comida por un propósito. O sea, estamos hablando de una persona con una intención mala, pero vamos a traerlo al ámbito eclesiástico. Ajá. Pero es un tremendo predicador. Ajá. Entonces, con una palabra bien elocuente, logra introducirse de una manera sigilosa para ganarse el favor de los demás. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaba viendo en Facebook hoy un caballero y él decía que a él le gustan las predicaciones y los predicadores que traen un rema que le vuela la cabeza, ¿verdad? Y el predicador de la casa o el pastor de él no tiene esos remas, no tiene no sale con esas palabras así explosivas que le rompen la cabeza a él. Pero el muchacho decía, o sea, ustedes prefieren, perdón, él decía, las personas prefieren este tipo de personas que traen un rema, ¿verdad? Se toman fotos con él, le regalan, le dan ofrenda, le hacen esto, le hacen lo otro, ¿verdad? Pero ese que te trae el rema no es el que está orando por ti. Ese que te trae el rema no es el que tú llamas a las 3 de la madrugada. Ese que te trae el rema no es la persona, ¿verdad? Que es la que te está educando eclesiásticamente, te está llevando por el camino de Dios, te está enseñando lo que verdaderamente necesitas para tú poder crecer dentro de la iglesia. Pero le damos más valor, escucha esto, le damos más valor a aquel pastor que viene con un rema e ignoramos el que está en la casa. Tratamos mejor a aquel que tiene rema que el que está en la casa. No, eso es punto ético del pueblo, creo que sería en este caso. Ajá. Porque tristemente esto se ve en todo lugar. Estudios bíblicos, las personas no llegan. No llegan. El pastor predica todos los domingos y las personas van un domingo sí, uno no, o se les hace fácil faltar a la iglesia por hacer cualquier trabajo. Pero cuando hay una campaña, hay un predicador con nombre invitado, Ajá. piden los días, hacen lo posible, pero están ahí. Exacto. Y no sé, y es triste porque yo creo que se debe honrar el pastorado de la casa. Exacto. Y algo que yo recuerdo en el primer congreso que fuimos que lo acompañamos a la Florida, Ajá. con el apóstol Ángel Báez, si más recuerdo, el evangelista José Luis Torres, recuerdo que él decía que su predicador favorito era su pastor. Exacto. Y que creo que es para su entender que cada miembro de la iglesia, su predicador favorito debe ser su pastor. Correcto. Porque es el que te alimenta vamos a decir a diario. Ajá. O sea, es la palabra de Dios, pero es la persona que Dios puso para dirigirte. Exacto. Entonces,
Interesante ver que me impactó mucho porque los dos predicaron en ese congreso, José Correcto. Luis Y su pastor, Melvin Melvin Joel. Joel. Y fue interesante ver cómo se ve la honra y la ética. Ajá, O sea, el pastor se puede sentar a escuchar a su oveja predicar, ajá, porque tiene la confianza de que, o sea, yo le enseñé ajá. y se siente orgulloso de su oveja. De igual manera, la oveja se siente orgullosa de que su pastor esté ahí. Correcto. Y interesante que él dice que su predicador favorito es su pastor. Y yo creo que debe ser así en toda congregación. O sea, primero yo voy por lo que mi pastor me enseña. Entonces después todo lo demás yo lo filtro. Y, o sea, Correcto. y también, o sea, toda la palabra la debemos filtrar. Ujú, Pero yo conozco a mi pastor. Yo sé cómo es la vida de mi pastor. ujú, Yo sé que si es íntegro, si no es íntegro, cuáles son tal vez sus debilidades, porque a veces lo tenemos más de cerca. ajá, Pero una persona de afuera, nosotros no conocemos eso. ujú. Y a veces confiamos más en lo que nos dicen que en lo que nos puede decir el pastor. Y a veces se predica la misma palabra el domingo antes, pero en la campaña trajeron el mismo tema, predicado por una persona diferente. Entonces Le hacen se más caso. levantan, se adoran y se gozan más que cuando el domingo el pastor trajo el mensaje en la iglesia. Correcto. Y pasa mucho, pasa mucho. Sabes que estaba viendo varios videos. Me meto en el YouTube y eh, estaba viendo lo que era un hombre de Dios muy usado por Dios en República Dominicana, apellido Urbáez. Y este hombre, ¿verdad? Usado por Dios en una gran manera, ¿verdad? Uno de los más conocidos dentro de la República Dominicana, pero eh, tenía un aguijón, igual que tenía Pablo. Y ese aguijón era las mujeres. Él era un hombre casado, pero tenía el aguijón de las mujeres. Entonces, lamentablemente, cayó, y no una vez, sino varias veces en eso, ¿verdad? El hecho es que el pastor local es el que mantiene, ¿verdad? Educa, edifica domingo tras domingo y semana tras semana la casa que es el Señor mismo le ha dado para que pueda mantener y para que pueda cuidar. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con quién es el que viene dentro de la casa. ¿Quién es el que viene? Tenemos que tener el espíritu de discernimiento activado en todo instante. ¿Okay? Porque hay personas que lamentablemente se hacen pasar como tu amigo, pero lamentablemente lo que quieren es conectar con alguien dentro de la congregación para hacer daño. ¿Okay? Ahora, en el video que tú mandaste fue tremendo, porque la persona que estaban tratando de sacar, que estaban tratando de llevar a la iglesia, que llevaron estas personas, ¿verdad? Para que le dieran testimonio, él, ¿verdad? Se paró y dijo, ¿tú sabes qué? Yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Y de hecho, ahí viene mi pastor. Yo quiero que usted, ¿verdad? Hable con mi pastor. Y Ya, y ahí verdaderamente el pastor de la casa se enteró lo que el pastor invitado estaba lo que haciendo, estaba haciendo. Sí. ¿verdad? Y entonces es algo jocoso, ¿verdad? Esperamos que, no sé si podemos poner esto en un link o algo, ¿verdad? Para que la gente vea el video que estamos hablando, pero es jocoso, ¿verdad? Porque al final del video el pastor de la casa, ¿verdad? Lo mira bien serio porque le dio la oportunidad de predicar en la casa y lo que está viniendo es exactamente como dice la palabra. Está entrando, ¿verdad? Pero está subiendo por otras partes. O sea, está como ladrón y está como salteador. Ahora, continuando lo que dice la palabra de Dios, en este caso en el Juan capítulo 10, estos primeros versículos, versículo 3 da algo tremendo. Y lo que dice es, a este abre el portero. Lo que está diciendo es, escucha Wow. esto, el pastor, ¿ok? El portero conoce al pastor. Estaba hablando que la puerta es el lugar de acceso, es quien te permite poder entrar. ¿Okay? No todo el mundo puede entrar a tu casa, no todo el mundo puede entrar dentro de tu carro, no todo el mundo
pues tú no le puedes abrir la puerta a todo el mundo, ¿verdad? Y en este caso, escucha lo que dice, este hombre, el portero, conoce quién es el pastor y es el que le da el acceso al pastor. O sea, este portero es el que, como dice la palabra, es el que está escudriñando quién puede entrar y quién no puede entrar. Este es el que está en medio diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes unas malas intenciones. Yo no sé de dónde tú vienes, yo no sé para dónde tú vas, pero para dentro del corral, dentro del redil, dentro de acá, tú no vas a entrar, ¿verdad? Y es importante tener personas en la puerta. Escucha bien esto. Es importante tener personas en la puerta que estén activados con ese espíritu de discernimiento, que entiendan y que digan, ¿tú sabes qué, pastor? Esta persona no viene con muy buenas intenciones. Y quiero hacer una pausa aquí, porque aquí en la iglesia nuestra vino una persona y el ujier la recibió, ¿verdad? Le dijo bienvenido, esto, lo otro. Y esta persona abrió y lo primero que le dice este caballero que entra es cuántas mujeres solteras habían dentro de la iglesia. Yeah. ¿Qué fue lo que hizo el ujier? El ujier, el pastor estaba predicando, no se lo podía decir al pastor, pero habló con la pastora. Le dijo, pastora, este caballero entró y lo primero que me preguntó, la primera vez que viene a la iglesia, me preguntó esto. Ya la pastora estaba como activada, ya los ujieres estaban activados, el pastor asistente estaba activado. ¿Por qué? Porque número uno, nosotros no le vamos a dar nombre, nosotros no vamos a decir quién es o quiénes no son, Yeah. ¿entiendes? Porque ya desde la entrada Venía con la intención. venía con una mala intención. Pero el portero hizo su trabajo. Por el portero hizo su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el portero es aquel quien da acceso, quien conoce, quien sabe y quien no sabe quién entra por esa puerta. ¿Cuáles son las intenciones que verdaderamente tienen en su corazón? ¿Verdad? Es por eso que uno tiene que poner personas en la puerta que verdaderamente puedan hacer la función del Espíritu. Es aceptar o recibir a las personas con una sonrisa, pero con el Espíritu Santo activado. Con Que ese sepa, don de discernimiento. con ese don de discernimiento, con ese don de percibir, ¿verdad? De saber qué es lo que está pasando con esta persona. Entonces, la palabra dice, y a este abre el portero y las ovejas, escucha bien, oyen su voz y sus ovejas llama por nombre. Esto es tremendo, porque es tremendo por el hecho de que, por ejemplo, a mí se me hace difícil aprenderme todos los nombres, pero es la labor de uno aprenderse los nombres, porque es lo que trae confianza, es lo que verdaderamente te conecta con las personas, ¿verdad? Es aquello que verdaderamente te une a las personas, es tú conocerlas personalmente. No sé si le ha pasado, pero en mi trabajo secular, una de las prácticas que nos piden que hagamos para conectar con los clientes es personalizar todo el trato y llamarlo por su nombre. Okay. Porque cuando tú lo llamas por su nombre, eso abre una confianza de que, o sea, me está reconociendo por quien yo realmente soy y no me está tratando como alguien más. Porque se siente bienvenido dentro de la casa, ¿verdad? Se siente bienvenido dentro del trabajo, se siente bienvenido. Y entonces eso es algo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y aquí la palabra está diciendo, escucha, no tan solo las ovejas escuchan la voz del pastor y responden a ella, sino que hay una labor del pastor de saber quién es cada oveja. Una responsabilidad. Hay una responsabilidad. Las ovejas, número uno, no están al mismo nivel todas. No. Entonces, uno tiene que saber y uno tiene que poder reconocer quién, ¿verdad? Es quién, cómo tratar a uno y cómo tratar a otros, ¿verdad? Uno tiene hijos, ¿verdad? Y yo de la manera en que traté a mi hija, no puedo tratar a mi hijo. Son dos caracteres total y completamente diferentes. Yeah. Y lo mismo funciona dentro de la casa de Dios, ¿verdad? El aprenderte tú los nombres, el aprenderte qué es lo que le gusta a uno, qué es lo que no le gusta a otro, es un beneficio para dentro de la casa del Señor. ¿Qué tú crees? No, totalmente de acuerdo
con eso porque no todos son iguales y personalizar el trato individual a cada miembro de la congregación, porque como usted dice, no todos son iguales y no todos tienen las mismas necesidades. Ajá. Las situaciones espiritualmente son diferentes, las experiencias, tanto el pastor de una casa tiene que saber cómo lidiar con un evangelista. Ajá. También tiene que saber cómo bregar con un maestro. Ajá. O sea, porque no tanto solo son los caracteres, también están los ministerios. Ujú. O sea, dentro de la iglesia, que prácticamente, por decirlo de esta manera, todos se reportan al pastor. Correcto. Y el pastor tiene que tener el entendimiento para poder personalmente atender las necesidades de cada uno de ellos dentro de la iglesia. O sea, y es interesante el verlo de esta manera. Muy bien. Quiero tomar una pausa en estos momentos. Si usted está conectándose con nosotros por primera vez, sea todo bienvenido, ¿verdad? Quiero dejarle saber que le habla el pastor Braven del Cabrera, el pastor general de la Iglesia Templo de Alabanza y Adoración, y hoy me acompaña el líder de Caballero, Ricardo Figueroa. ¿Ok? Si usted nos está viendo por primera vez, ¿verdad? Dele like a nuestra página de YouTube, ¿verdad? Suscríbase, En Facebook. ¿verdad? En Facebook también, gloria a Dios, y también apóyenos a través de nuestras radios, Radio Mumpacto, ¿verdad? Música cristiana 24 horas al día, 7 días a la semana, y nos puede encontrar, ¿verdad? A través de la aplicación TuneIn. TuneIn, nos busca en TuneIn, usted baja esa aplicación TuneIn, y dentro de TuneIn usted pues nos busca Radio Mumpacto. Muy bien, continuamos. Nuevamente, hablando sobre la oveja, se me perdió una oveja. Se me perdió una oveja. Se me perdió una oveja. Estamos en Juan capítulo número 10, versículos del 1 en adelante. Acabamos de hablar sobre el versículo número 3. El versículo número 3 dice, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Versículo número 4 dice, y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante Eso está poderoso. de ellas. Mira esto. Esto está poderoso porque entiende una cosa. Si tú llevas a cualquier otro animal, vamos a usar por ejemplo un caballo, tienes que amarrarlo. Mm. Si vas a llevar una vaca, tienes que amarrarla. Si vas a llevar cualquier otro tipo de animal, tienes que amarrarlo, ¿verdad? Pero hay algo interesante aquí. Interesante es el pastor, escucha esto, saca las propias y va delante de ellas. Y esto está poderoso. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios va delante de nosotros abriendo camino, va el pastor abriendo camino para redil. ¿Okay? Evitando de que algo malo le pueda pasar. O sea, está protegiendo de una manera u otra las ovejas. Y no tan solo eso, las ovejas conocen al pastor y siguen ¿qué? Sus pisadas, siguen sus caminos. Esto está poderoso. Yeah. Porque aquí hay varias cosas. Aquí hay varias cosas. Número uno, se enseña o se muestra verdaderamente la oveja que quiere seguir al pastor. No aquella que está de mal humor, no aquella que está descarriada, sino que cuando el pastor abre y le dicen síganme, ellas se van detrás de él. O sea, hay una obediencia. Fíjate, y es lo que Cristo pide de nosotros, obediencia. No tan solo eso, sino que también lo sigamos a Él, porque Él es quien abre el camino. Él es quien nos protege de todo. Si viene algún mal de frente, el primer encuentro se va a hacer con el pastor. Y es muy interesante porque cuando vamos al contexto de esta enseñanza, Ajá. para mi entender, como yo estoy viendo esto, en este redil habían ovejas de diferentes pastores. Ajá. Y este pastor iba y simplemente tomaba, dice, las propias. Las propias, las que le pertenecían. Las que le pertenecían. Ajá. O sea, él no pretendía tomar ovejas del pastor vecino, Ajá. porque él conocía sus propias ovejas. Ajá. Y lo ético de la oveja es que no importando la condición del pastor, la oveja iba a seguir al pastor. Correcto. ¿Sabes por qué, pastor? Porque yo me imagino que si este pastor era cojo,
Ajá, Las ovejas no iban a ver la cojera del pastor. ajá. Ellas los iban a seguir siguiendo porque es su Independientemente, pastor. correcto. Y entonces eso me lleva a la historia de José. Ok, Muy interesante la integridad de José ok. y ver cómo José no fue una oveja perdida. Ajá, ¿Por qué? José fue vendido por sus hermanos, ajá. ¿verdad? Y él fue vendido por sus hermanos por hacer lo que el papá le dijo. Ujú, Eso fue una oveja obediente, pero luego de eso él es llevado cautivo con Potifar, vendido como esclavo. Y él sabiendo su condición, él se comportó y sirvió a Potifar y Dios lo estaba bendiciendo. ¿Por qué? Porque era su líder en ese momento. ajá, Él se sometió bajo el liderazgo de Potifar ujú, y no le faltó el respeto tocando a la mujer de Potifar. ajá. Y muy interesante que cuando va a la cárcel, de igual manera, estando preso, él sigue sirviendo a las autoridades, estando en una condición que no tenía que estar. O sea, que, Correcto. porque eso no era el lugar de él, pero era parte del proceso de Dios. Pero en todo tiempo y en todo momento, no importando la condición que se encontrara, él era fiel a sus líderes, no Ajá, importando quiénes ajá. fueran sus líderes. Correcto. Y éticamente esto me voló la cabeza porque José prácticamente pudo haberse escapado con la autoridad toda que le entregó Potifar. Él pudo haber usado los recursos de Potifar para volver a su casa. O si nosotros podemos traer, o si nosotros podemos traer esa historia a hoy día, ¿ok? O sea, nosotros veríamos personas que lamentablemente no tan solo huirían de la casa de Potifar cuando tuvieran la primera oportunidad, sino que pedirían venganza contra los propios hermanos, Contra los hermanos. hablarían contra los hermanos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de cosas no se diría, ¿verdad? Pero impresionante el corazón que tenía José. ¿Ya? José entendía que él no pertenecía ahí, que todo lo que le hicieron fue mal, fue en contra de su voluntad, pero aún así se sometió. Se somete. Y mira esto que encontré, porque con el tema del podcast y el título del podcast, pues quise buscar la definición de ética, Ajá, que quería entender más de qué es ética. Es disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento humano. Es un conjunto de costumbres y normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una comunidad. exacto. O sea, que el comportamiento de él estaba a un nivel tan poderoso de ética, vamos a ponerle éticamente hablando, que él no le importaba en la situación que estaba, él prácticamente seguía siendo la misma persona, no importando quién fuera su líder. No, no importando quién fuera su líder y seguía haciendo el trabajo El con trabajo que excelencia. tenía que hacer. O sea, no lo hacía de mal humor y todo lo que hacía, la palabra decir, todo lo que él hacía prosperaba. Ujú. O sea, ¿por qué? Porque número uno, no se dejó contaminar. Número dos, en él no había resentimiento, en él no había esta cosa que lamentablemente muchas personas hoy día todavía reservan, ¿verdad? Hoy se quedan con esa riña y con esas cosas tan terribles que, que, que no pueden, no caen en ellos mismos. Y entonces a eso trae problemas. Pero nosotros vemos en José un hombre pausado, éticamente respetuoso, que no permite ni deja que ningún mal se acerque a él, ninguna tentación se acerque a él, Entendiendo el propósito de Dios. entendiendo el propósito de Dios, correcto. Porque él entendía, él tuvo esos sueños que si José tuvo el don de discernir el sueño del panadero y del copero, José entendía su propósito, José entendía esos sueños que él había tenido con reverencia a su hermano y a sus padres antes de ser vendido. Él lo entendía, él sabía cuál iba a ser su propósito, pero él supo esperar el tiempo de Dios y esperar el momento exacto de Dios para poder llegar hasta donde Dios quería llevarlo. Pero aquí hay algo más, aquí hay algo más, porque José, adicional a ser obediente, adicional a tener un corazón de poder perdonar y todo este tipo de cosas, José debía de entender que su tiempo estaba cerca.
Y aquí es donde vamos. Porque volvemos, si puedo regresar al principio, no dudo que pastores o que hayan pastores con llamados verdaderamente de Dios Ujú. dentro de las congregaciones, ¿verdad? Pero el problema es que no pueden esperar. Pueden esperar. Es no estoy de acuerdo con el pastor y me tengo que ir. Entonces, aquí lo que vale es el sometimiento a la autoridad. Si tú no puedes estar sometido a autoridad, tú no puedes ejercer autoridad. Correcto. Entonces, aquí la situación es la siguiente. O sea, si Dios te llamó y sabes que Dios te llamó, ¿ok? Comienza tu iglesia evangelizando. No hay necesidad de llevarte líderes. Ujú. Y entiende esto, porque yo considero esto, aunque hayan personas que cuando tú te vayas con la bendición del pastor de la casa y abras tu iglesia y llega alguien de esa iglesia a la iglesia que tú abriste, tú debes de rechazarlo. Tú debes de decirle, ¿sabes qué? Tú hablaste con tu pastor, a ti te despidieron, tú hablaste con tu pastor antes de venir aquí, porque esto tiene que estar claro. Y aquí es donde la ética de los pastores se va por la Se va puerta. por la puerta. ¿Ves? Lo que ellos piensan es, esta no es mi culpa. Ellos salieron de ahí, yo no me los traje. No, 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 no. Verdaderamente sí te Indaga, los llevaste. indaga. O sea, yo me acuerdo antes, ¿verdad? Y yo no crecí en el evangelio, ¿verdad? Pero me contaron, me decían que cuando llegaba alguien de otra iglesia, los pastores hablaban. Sí. O sea, te llamaban, decían, hey, fulano de tal está llegando a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Tú lo despediste? ¿Hay algo que está pasando aquí? ¿Okay? O sea, y entonces las cosas se arreglaban. Los pastores se hablaban. Pero hoy día la situación está tan y tan difícil y la ética pastoral está tan caída que los pastores dicen, bueno, ellos llegaron aquí, yo no los llamé, yo no los de esto, pero verdaderamente, o sea, tú tienes que hablar con el pastor, tú tienes que decirle, o sea, yo tengo tu oveja aquí, o sea, si ella se fue con malas vibras, con una mala, se fue porque pues te quería seguir a ti, o sea, tú tienes que arreglar eso con el pastor, ¿verdad? Ya. Y ese tipo de cosas no se está haciendo. Algo que ya no se ve, que se veía mucho antes. eh, Yo sí, tengo 38 años y vine a los pies de Cristo cuando tenía 15 años. Ajá. O sea, y algo que ya no se ve, que se veía mucho antes, es lo que llaman las cartas de recomendación, Referencia. la referencia pastoral. Ujú. O sea, de personas cuando se van de una iglesia a otra. Y triste es que ya los pastores lo que buscan de referencia es cómo tú te manejas en tu ministerio y Correcto. cómo vas a ser efectivo en mi iglesia y no la opinión de otro pastor en cuanto o donde estaba antes. Ajá. Y triste más aún es que hay pastores que se atreven a invitar miembros de la iglesia a ministrar en sus iglesias Ajá. y por los canales incorrectos. Ajá. Porque sí es bueno compartir entre hermanos. Sí es bueno que si me invitan a predicar a alguna otra congregación, pero antes de hablar conmigo, habla con mi pastor Correcto. y asegúrate de que yo estoy caminando como se debe. Sí. Porque Y estoy de acuerdo con eso. O sea, tiene que haber una comunicación de pastor a pastor. es correcto. Tiene que haber una comunicación de pastor a pastor. No podemos depender de la oveja, que la oveja diga, que la oveja. Tenemos que irnos directamente al pastorado, tenemos que ir directamente al pastor. Y yo estoy de acuerdo. O sea, por ejemplo, ¿cuántos años tú llevas con nosotros en la iglesia? ¿Ya 5 años? 5 años. 5 años, ¿verdad? Y cuando tú llegaste, nosotros nos sentamos contigo, qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y pedimos referencia, ¿verdad? Y hablamos por qué se fueron, qué fue lo que pasó, esto, lo otro, ¿verdad? Pero fue nosotros con la pastora que ustedes tenían y si habló, ok, ella dijo, ella habló, nosotros escuchamos, nosotros hablamos con ustedes, nosotros escuchamos y nosotros, entre Vanessa y yo, la pastora de la casa, pues
hablamos entre nosotros y tomamos nuestra determinación. Pero eso lamentablemente hoy en día no se ve. Que no se ve. Y es lamentable, es verdaderamente lamentable, porque ¿qué dice eso del pastor? ¿Qué dice eso del pastor que está recibiendo las ovejas? O sea, recibo a cualquier oveja, recibo independientemente si se fue de mal humor de la pasada iglesia, si, o sea, aquí hay varias cosas. Sí. Y aquí nosotros hay cosas, mira, hay cosas que son modernas y se deben de usar como las plataformas electrónicas que nosotros estamos usando hoy día, ¿verdad? Y son de mucho beneficio, pero también no podemos estar tan adelantados que nos olvidemos de poder comunicarnos con los pastores y poder decir, hey, tengo a tal oveja, ¿qué es lo que está pasando aquí? Es correcto. O sea, hacer lo correcto y volver al método antiguo, tomar el teléfono, ¿verdad? Y poderse comunicar con alguien y decirle, hey, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Es algo que a mí me choca mucho y lamentablemente no sé si es por la era, no sé por qué, pero verdaderamente esto no está pasando, no está pasando. Muy bien. Vimos acá en el verso 5, Ajá. dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, ahí nosotros vemos si nos dejamos llevar, ese verso número 5 está hablando de la actitud que debe de tener una oveja. De la actitud. O sea, no me hables. O sea, si tú quieres hablar conmigo, primero habla con mi pastor. Es correcto. Si tú quieres hablar conmigo, primero habla con aquel que me está dirigiendo. Habla con aquel que me está marcando el camino, aquel que yo estoy siguiendo los pasos. Mira lo que dice, más al extraño no seguirán, sino que huirán. ¿Okay? Entonces, esto está sumamente poderoso porque al extraño hay que huirle. ¿Por qué? Porque no se sabe qué es lo que trae en el corazón. No se sabe las malas intenciones que trae el corazón. O sea, al extraño, lamentablemente nosotros no le podemos abrir, no podemos recibirlo de esa manera porque no sabemos cuáles son las intenciones de su corazón. Entonces, tenemos que estar como de lejos, de afuerita, ver cuál es el testimonio, ¿verdad? Poder discernir, Señor, ¿cuál es la intención del corazón de esta persona? Algo que me viene a memoria ahora es antes en Puerto Rico, cuando nosotros teníamos se nos permitía pues invitar para campañas, cada líder pues buscaba los recursos y los invitaba, pero antes de hacerle la invitación a ese recurso, o si se le hacía la invitación, nosotros teníamos que buscar el nombre del pastor y la iglesia que congregaba. Ajá. Y el pastor de la iglesia se comunicaba con el pastor de esa persona. Okay. Y si pasaba algo extraño o había algo raro, que el pastor le dijera al pastor, se cancelaba el compromiso. O sea, no se hablaba más, se cancelaba, se buscaba otra persona porque el pastor se comunicaba con el otro pastor para estar seguro de que esa persona estaba en buen testimonio y que no iba a traer algo para querer dañar. Entonces, eso es importante porque ¿qué es lo que está pasando aquí? Mientras pastor y pastor se están comunicando para ver cómo está la oveja, porque verdaderamente uno puede invitar a alguien, pero quien debe de aprobar eso no es el invitado, sino es el pastor. Porque el pastor sabe si la oveja hizo algo bueno, si la oveja hizo algo malo, si está en algún tipo de disciplina, si está en algún tipo de ¿sabes qué? Quien conoce es el pastor, ¿verdad? Porque si tú caes, quien te va a levantar es tu pastor, ¿verdad? Hablando, bueno, te levanta Cristo, pero quien está para ti en ese instante es el pastor, ¿verdad? Entonces es necesario no poder comunicarse con el pastor y poderle decir, hey, nos interesa X o Y persona, traerlo como invitado o predicador invitado a nuestra campaña. Que usted piensa se puede, está bien, no está bien, y poder llevar o poder recibir eso de parte del pastor del que va a ser invitado. Otra cosa
que creo que en este tiempo la ética pastoral se ha perdido, y esto va a sonar un poquito fuerte, pero es la realidad. Pero es que la mayoría de los pastores que están pastoreando ahora no tienen llamado pastoral. Mm, Antes, en el año 2000, había una ola de que se estaban levantando muchísimos evangelistas. ajá, Y el evangelista tal, y todo el mundo quería ser evangelista. evangelista. Y me invitan para tal compromiso, tengo viajar a tal país. Entonces el evangelista se convirtió en un evangelista a puerta cerrada. Ajá, Entonces el evangelista comenzó a predicar en campañas dentro de las iglesias a los salvos y no a hacer campaña evangelística evangelística. afuera. Ujú, ¿Qué pasa? Que cuando los evangelistas empezaron a notar que las iglesias los invitaban localmente y las ofrendas eran mínimas, ahora todos los evangelistas quisieron ser pastores, sin llamado pastoral. correcto. Entonces, ahí entonces se pierde totalmente la ética pastoral porque no tienes un llamado pastoral. Correcto. Y la verdad del caso es que uno no puede funcionar en algo en la cual uno no ha No ha sido sido llamado. llamado. O sea, lo peor que hay es fracasar en algo en la cual Dios no te llamó. Se llamó. ¿Ok? Porque si Dios no te llamó, vas a fracasar, te vas a hundir, no vas a poder suplir, no vas a poder hacer lo que verdaderamente Dios quiere que tú hagas. ¿Ok? Y hay algo que tenemos que entender, es que el evangelio no es algo que nosotros hacemos para ganar dinero. Es correcto. Nosotros hacemos esto para ganar almas para Cristo, para que mientras más se predica la palabra, más personas sean salvas, más personas sean llenas, empoderadas del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que llevar el evangelio a todos los confines de la tierra, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra. Y tenemos que entender, esto no es por el dinero. Esto es por las almas. Por la salud. Usted no va a funcionar en algo en la cual usted no ha sido llamado, lamentablemente. Entonces, las personas tienen que entender esto. Y esto es lo que lamentablemente está pasando. Evangelistas tomando el papel de pastor y luego se preguntan por qué la iglesia no está creciendo, por qué la iglesia está estancada, por qué la iglesia está igual, O porque la gente llega y se va. porque la gente llega y se va, porque tiene que entender que el evangelista predica, el evangelista salva las almas, pero con el fin de poderlas llevar a una iglesia para que sea el pastor quien las eduque, que sea el La pastor doctrina, quien las doctrine, que sea el pastor. Eso es lo que el evangelista hace, ¿verdad? Pero han perdido el concepto, han perdido lamentablemente la visión de Dios. Y Y bueno, y hablando de visión, cambian de visión en cada minuto. sí, porque es triste. Y yo me encontraba en la situación de que he predicado en algún lugar y las personas me dicen, tú deberías de abrir una iglesia. Ujú. O sea, y a veces uno ni contesta porque, o sea, imagínate, o sea, el hecho de que uno pueda tener una buena palabra o de que una persona pueda ser un buen predicador, Ajá, no necesariamente significa que tú vas a ser un buen líder. exacto, O sea, el ser un buen orador no significa que lo que tú estás diciendo sea efectivo, porque correcto. el Espíritu Santo tiene que estar ahí. Si no está el Espíritu Santo, no hay evangelio. Correcto. Si no hay Espíritu Santo, o sea, Cristo mismo lo dijo. O sea, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿verdad? Entonces, las iglesias hoy día, lamentablemente, están operando, muchas de ellas, sin el poder del Espíritu Santo, cuando el libro de los Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hay iglesias abiertas donde Dios no se está moviendo. Hay iglesias abiertas con pastores que no son pastores, no fueron llamados a ser pastores. Y lamentablemente las ovejas están turbadas. Y déjame decirte algo, están turbadas y pasan por esa experiencia y pasan por una experiencia negativa y luego no quieren volver a la No iglesia. quieren volver. Se marcan. Se marcan, se marcan, son heridas y no quieren volver a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien no entendió su llamado, porque alguien verdaderamente no hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Y muchas cosas más, ¿verdad? Porque lamentablemente
no está haciendo lo que Dios lo llamó verdaderamente a hacer. Amén. ¿Okay? Entonces, vamos acá, ya estamos finalizando el verso número El 6. último verso. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él decía. Y ayer nosotros entramos un poquito en esto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla que lo espiritual solamente se puede digerir si el espíritu está dentro. Yeah. Entonces, aquí nosotros estamos viendo, pero ellos no entendieron. Ellos no entendieron por qué. Porque verdaderamente el espíritu no estaba en ellos. O sea, estas son personas fariseas, saduceos, que verdaderamente tenían sus cosas de cómo hacer las cosas, tenían su religión, ¿verdad? Y estaban basándose en ellas, ¿verdad? Y no querían comenzar o hacer lo que Cristo estaba haciendo. Y lamentablemente, aquel que no quiere aprender, no se puede hacer nada. Se va a tener que quedar con su propio conocimiento, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar expuesto a poder aprender, ¿verdad? Aunque sea de un bebé, uno aprende, ¿verdad? Y de una persona mayor, uno aprende. De todo el mundo, uno aprende. En el camino de Dios aprendemos de todo, ¿ok? Inclusive cuando vamos conduciendo, cuando vamos guiando, siempre vamos aprendiendo cosas nuevas. Este camino siempre es un aprendizaje total y completo, ¿ok? Entonces, aquí decía, ellos no entendieron. Ellos no entendieron porque su mente no estaba ahí. Ellos no entendieron porque a lo mejor iban buscando algo. Ellos no entendieron porque a lo mejor su mente no estaba ahí, ¿verdad? Y lamentablemente muchos vienen por los panes y los peces, ¿verdad? Muchos vienen buscando milagros, muchos vienen buscando un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Pero no vienen buscando salvación. Y Cristo lo primero que ofrece es salvación. Salvación, ¿verdad? Y vemos en un sinnúmero de escrituras dentro de la palabra de Dios, donde primero Cristo salva y luego sana. ¿Okay? Así que, bueno, ¿algo más que decir? No, quiero dejarles saber a todos que sigan sintonizándonos. Vamos a venir con invitados, vamos a tener personas invitadas tal vez de otros estados, son pastores, ministros que ya están dispuestos y están ready para ser parte de lo que es éticas pastorales. Amén, amén. Sé que va a ser de bendición. Les exhorto que se mantengan conectados al canal de YouTube, al Facebook, a la página de Facebook de la Iglesia Templo de Alabanza y Adoración. Este es el primero de muchos segmentos que vamos a tener. Sigan las páginas de Radio Mumpacto. O sea, y si no tienes una iglesia donde congregarte, es muy importante. O sea, claro, la 3713 North Arkansas Avenue, aquí en Wichita, Kansas. Hay una iglesia que está abierta, con los brazos abiertos, llena de amor, que les vamos a recibir. El pastor, si quiere la invitación pastoral. Sí, no, yo sé, pero dijiste eso y quiero hacer una aclaración. O sea, si tú tienes iglesia, te quedas en tu iglesia. Sí. ¿Verdad? Yo alabo a Dios porque en ningún momento hemos intentado, hemos llamado a alguien para que venga a la iglesia. Para que venga. Me gusta decir que tengo ética pastoral. ¿Okay? Tengo ética pastoral. No soy de las personas que estoy llamando. Alabo a Dios, creo en la unidad de la iglesia. Apoyamos a diferentes iglesias, ¿verdad? Y creo que la iglesia es una, como dice la palabra de Dios, y estamos aquí para levantarnos el uno al otro. Amén. ¿Okay? Comparto lo que dijo nuestro hermano Ricardo, ¿verdad? Si usted no tiene una iglesia donde congregar aquí en la ciudad de Wichita, le ofrecemos, estamos abiertos, ¿verdad? Los domingos, servicio a las 10:30 de la mañana. Y los miércoles estamos aquí en el estudio de la palabra y en oración a las 7 de la noche, ¿verdad? Ahí tenemos más cosas, ¿verdad? Pero es importante que usted se involucre dentro de la iglesia. Hay reunión de caballeros, reunión de damas, reunión del grupo de alabanza, reunión de jóvenes, ¿verdad? Con el pastor Eddie y María y un sinnúmero de actividades. Así que si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, no dude en llamarnos, ¿verdad? Al 316-304-2045,
42 316 304 2042, ¿verdad? Y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ricardo, por estar con nosotros en este día. Así que Pues si desean hacer alguna donación a la iglesia. oh, sí, claro. Comenzamos el programa diciendo que este ha sido nuestro mejor tiempo. Y quiero que entiendan que hace varios días atrás cerramos, ¿verdad? Cerramos en el préstamo de la iglesia. Estamos en tiempo de expansión, ¿verdad? Y vamos a construir un nuevo santuario para la gloria y la honra de Dios. Y si usted quiere donar algo a nuestro ministerio, ¿verdad? Puede hacerlo utilizando la aplicación de Cash App, signo de dólar, Templo Daya. Templo Daya lo puede dar ahí. Gloria a Dios, lo puede dar a través de Venmo, ¿verdad? Utilizando el correo electrónico de templo de alabanza y adoración, ¿verdad? .com. O también lo puede hacer a través de PayPal, ¿verdad? PayPal está todavía sobre nuestra vieja organización, que es Iglesia El Camino Fellowship @gmail.com, el Camino Fellowship @gmail.com, ¿verdad? Así que necesitamos de su ayuda. Si usted cree en nuestro ministerio, ¿verdad? Somos un ministerio que llevamos, como iglesia llevamos 18 años ya, ¿verdad? Y como pastores generales llevamos ya 10 años. Así que vamos a estar extendiendo nuestro santuario. Y si usted quiere cooperar con nosotros, por favor, haga una donación. Si usted lo va a mandar por cualquiera de las plataformas electrónicas, deje por ahí un mensaje que diga que es pro templo, ¿verdad? O para la construcción o algo así, ¿verdad? Y para nosotros poderlo poner donde debe ser. Amén. Así que les agradecemos. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Este es el primer show, gloria a Dios, pero tenemos muchos más shows que van a seguir después de este. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, ¿verdad? Le amamos en el amor de Cristo. Mi nombre es el pastor Braven del Cabrera. Ricardo Figueroa. Y Dios me los bendiga y les amamos. Bye. Amén.